Hola, muy buenos días, buenos días. Es un placer poder estar aquí en esta mañana con ustedes, cantando, adorando, alabando y glorificando al Señor. Y es mejor estar aquí sentado en este sillón, ¿verdad? Y poder estar hablando y alabando al Señor que estar en cualquier otro sitio. No hay mejor sitio que estar aquí, porque nuestra mente se libera, nuestros sentimientos y pensamientos se estabilizan. Y todo temor sale fuera de nosotros cuando nuestra fe está puesta en quien todo lo puede. No podemos tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es el umbral por el que tengo que cruzar para llegar a Cristo Jesús. Y si tengo que cruzar ese umbral, lo cruzaré cuando sea su tiempo. Gloria a Dios por eso. Bueno, entonces, vamos a pedirle a Anita que nos lea la reflexión del día de hoy. Adelante, Anita. Hola familia, buen día. Voy a hacer la lectura de el 12 de julio de Neuróticos Anónimos. Plenitud espiritual. Los que hemos padecido sabemos que solo la plenitud espiritual y Dios como nosotros lo entendemos hacen la diferencia entre la enfermedad y la salud, entre la vida y la muerte, entre el infierno y la salud. La etiología de la enfermedad, capítulo 8. Hoy por la mañana me levanté con mucho ánimo, me bañé y me fui al grupo. Cuando saludé a un compañero me dijo, compañera, no sé qué tiene usted, se ve diferente. Yo tomé estas palabras con agradecimiento, ya que esa mañana tuve ánimo de vestirme apropiadamente. Al asistir al grupo, me fui dando cuenta de que había caído en un fondo emocional y que ya estaba harta de sufrir. Había estado en el psiquiátrico, había tomado 25 pastillas al día, visitas al psicólogo y a muchos otros sitios a los que asistí, tratando de encontrar una cura. En el grupo he sentido la presencia del poder superior como yo lo concibo. Estoy convencida que esa es la plenitud espiritual de la cual habla el programa. Atrás quedó la pobreza espiritual. Atrás quedaron esos días terribles en los que yo me sentía atrapada y no sabía que era el infierno fabricado por mí. Estaba convencida que había nacido para sufrir y que la cura jamás llegaría. Bendito programa de amor. Cambió mi vida. Gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias por tu hermosa lectura, ¿verdad? Gracias. Ah, dice, yo no sé qué es lo que usted tiene, pero hay algo en usted que no comprendo. Bueno, ¿y es malo o es bueno? No, es bueno, pero no lo entiendo. Bueno, yo tampoco lo entiendo, porque ¿quién puede comprender a Dios? ¿Quién puede entender todos sus pensamientos? Yo creo que nadie. Lo que conocemos de Dios es lo que Él nos da a conocer. De ahí en fuera no podemos conocer más. Aunque cuando tenemos el Espíritu de Dios, estudiamos aún lo profundo de Dios. Para nosotros Dios no es un misterio, es nuestro Padre y le conocemos hasta donde Él nos ha permitido conocerle. Pero no es un misterio. ¿Por qué? Porque nos podemos acercar a Él con confianza. No es el señor del costal, no es el coco, no es alguien que va a venir a raptarnos, no, es nuestro Padre. Y nos acercamos con confianza a su trono de gracia y gloria. Sí es cierto que en tiempos y tiempos nos sentíamos recaídos,
emocionalmente. Queríamos permanecer libres y anhelábamos esa libertad, pero no la tenía, porque la depresión estaba ahí, porque las acusaciones mentales estaban ahí. Y no sabía cómo deshacerme de los pensamientos que formaban esos sentimientos tan oscuros en mí. Aún así, asistía al grupo. Pese a toda mi situación interior, asistía a mi grupo. Y después de tomarse uno o dos cafés y escuchar a los compañeros, mi situación cambiaba de momento. Era como una especie de distracción, pero también era una especie de descanso estar en una junta con mis compañeros, verlos sonreír a pesar de sus problemas, verlos bromear y aún así irnos juntos a un restaurante y comer. Era como una nueva familia. Todas esas cosas que pasaron me ayudaron en ese momento, pero necesitaba algo extra, algo más, algo que me hiciera tener una paz permanente, dejar de estar angustiado, dejar de estar preocupado por las cosas que son propias de la vida. Así que cuando llegó ese milagro, cuando llegó ese momento, mi mente se abrió y pude tener lo que tanto anhelaba, dominio en esos pensamientos destructivos, y la culpa dejó de estar ahí, porque el perdón y el amor de Dios llegó a la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué paz, qué gozo, qué sentimiento de satisfacción! Era mucho más grande que como la primera vez que llegué, en los primeros 6 meses, que brincaba de alegría, pero ahora era otra cosa. Era una paz sencilla y perdurable. Y nadie podía arrebatarme esa paz al menos que yo cambie mi dirección, que yo regrese atrás a los pensamientos destructivos y les dé puerta a esas cosas que no tienen nada que ver con mi vida hoy. Porque mi vista, mi pensamiento, mi sentimiento, mi emoción, mi anhelo es estar aquí, en Cristo Jesús. Y eso hizo la diferencia, pero no lo hubiera podido lograr si Dios no me trae cambiando mis circunstancias para llegar aquí y aprender lo que me faltaba aprender, cómo abrir la puerta y cómo entrar a esa puerta y obtener la esencia de Dios en la vida. Bendición. Siempre estuvo en mi puerta, pero yo no podía abrirlo para que entrara a mí. Pero descubrí la llave de la buena voluntad y descubrí el esfuerzo que tenía que hacer. Y entonces tomé la decisión de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios como hoy lo concibo. Bendición. Qué alegría. Y entonces descubrí la alegría de vivir. Ya no era la alegría de fingir, sino era la alegría de vivir. Gloria a Dios por eso. Gracias. Bueno, ahora vamos con Marla. Marla tiene para nosotros la lectura del día de hoy, Primera de Pedro, y le damos la bienvenida a Marla, le damos las gracias a Ani por su lectura y le damos la bienvenida a Marla con su lectura bíblica. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeros. Y voy a leer Primera de Pedro 2, 7 y 8. Y dice así: para ustedes, pues, los que creéis que Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Ahí termina, Víctor. Ok. La vez pasada estuve hablándoles acerca de Da Vinci como escultor, porque aparte de pintor fue escultor y fue inventor también. Pero les hablaba sobre la roca que los edificadores rechazaron y de ella sacó la preciosa obra de David el Pensador. Y es una obra magnífica que se encuentra en Roma. Bueno, así como la piedra que rechazaron los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los religiosos de la época en el pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es un texto que muchas veces me reflejé en ese texto, porque cuántas veces quise estar bien con mi familia y no pude. Tal vez era yo, sin lugar a dudas, pero era mi anhelo, tener paz con ellos. Jesús, estando frente a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no has querido? ¿Cuántas veces anhela nuestra alma tener paz, tener gozo, tener serenidad, pero no queremos pagar el precio de acercarnos a Dios? Porque tenemos prejuicios, ideas que obstruyen nuestro acercamiento a Dios. Ni siquiera le conocemos y estamos resentidos con Él. Cristo Jesús es la roca, el ángel del pacto, el que iba delante de Israel y atrás de Israel. Cristo Jesús es la piedra de Oreb, donde fluye agua dulce, la piedra de Oreb. Cristo Jesús es la rosa de Charón. Cristo Jesús es la sabiduría y el poder de Dios. Cristo Jesús es el Hijo de Dios y el sumo sacerdote. Cristo Jesús es la roca. Y la roca sirve de tropiezo para aquellos que son desobedientes, que son rebeldes y que no quieren sujetarse a Dios, que quieren seguir haciendo su voluntad, como dice esa canción, al modo mío. Si sufrí y si lloré, solo importa las emociones que viví, dice otra canción, porque solo emociones viví. Cuando nos concentramos en nosotros mismos y nos olvidamos de la voluntad de Dios, ya Dios lo tenemos como la llanta de emergencia del auto. Y a veces esa llanta que tenemos, que creemos que es Dios, cuando la necesitamos está ponchada, no tiene aire. Es una fe vana. El utilizar a Dios solamente como un resguardo, como para ahuyentar el miedo, pero sin tener una relación real, sin tener una confianza en que Él está haciendo la obra en nosotros, el que puede transformar
nuestro ser interior, pero nosotros tenemos que hacer ejercicios que verdaderamente transformen nuestro interior. Cuando aprendemos a darnos cuenta que Dios tiene un trabajo y que yo tengo otro, y que el trabajo de Dios es ser coach, ser manager, y mi trabajo es obedecer a mi coach espiritual. Ese es mi trabajo, obedecerlo, hacer su voluntad, cambiando mis pensamientos mezquinos por los pensamientos de Dios. ¿Cuánta razón tiene el apóstol Pablo cuando dice que nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad, para derribar todo pensamiento que no me deja ser feliz y que me quiere llevar al miedo y me quiere apartar de la presencia de Dios para destrozarme y burlarse de mí? Por eso Dios nos da la capacidad de discernimiento para darnos cuenta qué pensamientos y qué creencias falsas están obstruyendo la entrada de Dios a nuestras vidas. Pensamientos mezquinos, el egoísmo, dice. El egoísmo que impedía la entrada a Dios. Teníamos que abrir ese candado con la llave de la buena voluntad, ir en contra de esos pensamientos. ¿Cómo puedes tú rechazar a un Dios que no conoces? ¿Cómo puedo decir a un platillo, ese platillo no me gusta, si nunca lo has comido? Para poder decir que no te gusta, necesitas haber vivido la experiencia. Trabajar con Dios es tener paz. Y aunque aquí Pedro lo que dice parece una sentencia brutal, que los rebeldes chocan con la roca para perdición. Pero Pablo tiene otra forma de decir las cosas y siempre estoy citando este versículo que les voy a citar ahorita. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo del 1, es capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así, salvos por gracia. Y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Éramos. Eso significa que nosotros elegimos seguir al Señor Jesús y Él nos adoptó, dándonos vida y quedando nuestro pasado completamente detrás y viendo hacia el frente, hacia el futuro, hacia la vida eterna. Éramos también hijos del diablo, como todos los demás. Pero hoy tenemos el privilegio de haber pasado de la familia del enemigo a la familia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos perdonó. Dios nos liberó. ¿Por qué si soy libre quiero seguir siendo esclavo? ¿Por qué si soy libre quiero seguir sufriendo?
¿Por qué si soy libre no tengo el valor de romper las cadenas del enemigo que no tienen autoridad sobre mí? Aquí el apóstol Pedro dijo que Jesús es la roca, para muchos rocas que hace caer, para nosotros roca de salvación. Para muchos sigue siendo roca que hace caer. Tropiezan con ella al no verla. Champollion, un francés, Champollion, se le había dado una roca, la roca filosofal. Este pedazo de roca se trajo desde Egipto y sobre muchos años estuvo él pensando qué significarían aquellos jeroglíficos que estaban impresos en esa roca. Y le daba vuelta a una cosa, escribía esto, lo otro, aquello, investigaba, estudiaba, buscaba por todas partes entender el lenguaje egipcio, pero no podía descifrar aquella roca. Y aquella roca era la obsesión de este estudioso Champollion. De pronto, estando en su casa, y por fin dio con la clave, y dio un grito de alegría. ¡Eureka! 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 Ya tengo la respuesta, ¡eureka! ¡Eureka! Y en ese momento le dio un paro cardíaco, pero no murió. Con el grito que dio, llegaron, lo vieron y lo reanimaron. Champollion había descubierto la clave de la comprensión de la roca filosofal. Esa clave abrió y cambió los tiempos, porque entonces con la clave que Champollion descubrió, se podían leer claramente todos los jeroglíficos de las pirámides. ¡Qué magnífico! Para Champollion se sentía orgulloso de haber obtenido una visión tan gratulante sobre los misterios del pasado de Egipto. Nosotros tenemos una roca que no es humana, filosofalmente hablando, sino que es una roca espiritual. Y esa roca incluye leyes espirituales que a veces no conocemos y rompemos, o otras veces simplemente rompemos porque es la costumbre de vivir así, rompiendo las reglas de Dios. Pero cuando descubrimos que al romper estas reglas, nosotros nos rompíamos y nos hundíamos en la soledad, la tristeza, la ansiedad, la ira, la depresión, y éramos hijos de la ira, porque estábamos esclavizados al enemigo en nuestros pensamientos y practicábamos carnalmente las cosas que nos destruían. Pero al llegar a Cristo Jesús, a esta roca de la sabiduría, sí, porque Cristo es sabiduría. Al llegar a esta roca de la sabiduría, nuestra vida cambió cuando encontramos la clave para transformar nuestro interior. Y si bien no gritamos como Champollion, ¡Eureka, eureka! Ni nos ha dado un paro cardíaco en ese sentido de la emoción. Pero sí
sí podemos entender que ya no estamos en el infierno en que estábamos en el pasado y que tenemos un presente hermoso y un futuro admirable. Si continuamos en este camino, la pregunta es, esta roca que nos explica el apóstol Pedro, ¿qué es para ti? ¿Tropezadero o es afirmación en una nueva vida? Para mí es eso, lo segundo, afirmación diaria en una nueva manera de ser. A Dios y a la gloria. Adelante, Marla. Muy bien, continuamos con la lectura y les voy a leer el 9 y el 10, que dice así, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Tiene el micrófono cerrado, Víctor, la cámara abierta, micrófono cerrado. Por un momento me salí. ¿Puedes leerlo de nuevo? Porque me salí y no escuché. Claro que sí. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Bien. En otro tiempo no eras pueblo. Y llamaré a celo a mi pueblo con un pueblo que no es mi pueblo. Y ese pueblo que no es mi pueblo será mi pueblo. Lo ami, mi pueblo. Hoy estamos en el pacto de la gracia. Hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes delante de la presencia del Señor. Pero tenemos que prepararnos para ser reyes y sacerdotes, porque ¿quién puede hacer un oficio cuando no sabe qué significa ese oficio? Como si usted dijera, de pronto se levantara un día y dijera, soy carpintero y voy a hacer una silla, voy a hacer una mesa, y voy a ir a comprar material y voy a hacer la silla y la mesa. Y compra el material, pero ¿podrá hacer la silla y la mesa con la calidad que se tiene que tener? De seguro no, porque se cree carpintero, pero no es carpintero. Nosotros no debemos creer que somos reyes y sacerdotes, debemos ser reyes y sacerdotes, pero somos príncipes. Y los príncipes tienen que prepararse para tomar el trono y para ser sacerdote. Tienes que prepararte para entender qué tipo de sacrificios o qué tipo de intercesiones y cómo interceder delante de Dios por otras personas. No solamente por ti, sino por otras personas. ¿Cómo podemos interceder? A quien sí podemos darle una bendición y a quien no vamos a darle una bendición. Porque lo que tú digas será retenido, lo que des será dado y lo que retengas será retenido.
Por ejemplo, si tenemos autoridad para hacer un bautismo, pero notamos que la persona, su fe no es fuerte, que no existe un real arrepentimiento dentro de sí, entonces decimos alto, no puedes bautizarte por hoy. Necesitas pasar un poco más de tiempo. Tienes que estudiar esto, aquí, allá, etcétera, hasta que se vean en ti frutos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene frutos de arrepentimiento. Entonces podrás ser bautizado. Hasta entonces. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del ministro. Responsabilidad del ministro bautizar a una persona sin instruirlo, sin enseñarle el plan de Dios, es solamente un remojado. Porque ahí no hay autoridad. Jesús dijo, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Todas las cosas. Y si nosotros no les enseñamos, no hacemos discípulos y les enseñamos todas las cosas, pues entonces, ¿cómo van a tener deseos de pertenecer al reino de Dios? No estamos huyendo del infierno, ni estamos queriendo ir al cielo. Estamos queriendo tener una relación personal con Dios y que sus promesas se cumplan en nosotros. Ustedes son el pueblo escogido por Dios. Ustedes son sacerdocio santo. Sacerdocio. ¿Sí? Porque si nosotros entramos por la puerta, ¿cuál es la puerta? Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 5. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 5. Sí, Romanos 6 dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Amén. Aquí nos dice claramente que la puerta para entrar al reino de Dios es el bautismo. Y aunque Jesucristo ya nos había dicho, ¿verdad? En San Juan, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Vayamos ahí para que recuerden esto. San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. San Juan 3, versículos 5 y 6 dice así, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Entonces, aquí que estamos viendo, dice que es un mandamiento, que nosotros nazcamos de agua y de espíritu. ¿Cómo es que nacemos de agua y de espíritu? Lo leímos ahí en Romanos 6, del 1 al 5. Es una tumba acuática. Simbólicamente nosotros morimos al pecado. Nos comprometemos para no quebrantar la ley de Dios. Y luego somos, como Jesucristo, resucitados en la pila bautismal.
Y entonces, ¿qué recibimos? Dos cosas: el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestro pasado, y recibimos también el bautismo del Espíritu de Dios, el don precioso del Espíritu de Dios. Si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, dice la Escritura. Por eso es importante para nosotros entender, ¿es Jesucristo tropezadero o es Jesucristo tu fortaleza? Aquí es donde nosotros necesitamos poner interés. Si bien hemos dicho que el cuarto mandamiento nos dice allá en Éxodo 28, a ver, vayamos a Éxodo 28 para revisar este cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Éxodo 28 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del Shabbat. Ninguna obra harás en él, porque Dios santificó el sábado. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Génesis 2:1-2 dice así: fueron, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo de la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Amén. Santificarlo quiere decir que dejó impresa su presencia ahí, en ese día. Nadie puede santificar, solamente Dios puede santificar. Y Dios santificó el día sábado. Dice que Él reposó. ¿Qué significa reposo en hebreo? Shabbat. El Shabbat, ¿verdad? En el día del Shabbat, en el día sábado. Shabbat. Descanso, reposo. Por eso nosotros necesitamos reposo, descanso en el día sábado. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos el reposo, el descanso el día sábado? Para honrar a Dios, porque estamos cumpliendo con su cuarto mandamiento. Si hemos decidido no quebrantar la ley de Dios, queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, queremos guardar el sábado, queremos estar en eso. Pero usted podría decir, bueno, pero es que yo descanso los domingos, o el domingo es el día del Señor. Pues yo no sé de qué Señor será, pero no es el día de Jesucristo, porque ni siquiera la resurrección ocurrió en día domingo. Entonces, estamos viendo, ¿es Jesucristo tropezadero para nosotros? ¿Es muy gravoso el hecho de obedecer su cuarto mandamiento? Claro que sí, porque el mundo no está de acuerdo con Cristo. El sábado es una prueba para el cristiano verdadero. Pues el sábado es la bandera de Dios. El domingo es la bandera del enemigo. ¿Por qué? Porque Constantino dijo, no queremos saber nada de los judíos porque ellos mataron al Rey de la Gloria y por eso nuestra señal va a ser el domingo. Eso lo estableció Constantino, pero el sábado lo estableció Dios. ¿Y quién es más poderoso? ¿Dios o Constantino? Es Dios el más poderoso. Pero ¿a qué somos más obedientes? ¿A lo que dice el imperio o a lo que dice Dios? Y ahí está la prueba, ¿no? Entonces, es importante para nosotros entender que es para nosotros Jesucristo. ¿Es firmeza verdadera o es tropezadero?
porque no queremos sujetarnos a sus leyes, como el enemigo no quiere sujetarse a sus leyes y a sus seguidores les hace creer que es Jesucristo con un montón de mentiras y tiene al mundo en sus manos, pues es el gobernante de este mundo. Pero nada tiene que ver con la iglesia de Dios. Nada tiene que ver con la iglesia de Dios, ni en la historia, porque la iglesia de Dios no salió del imperio. La iglesia de Dios fue formada por Jesucristo y sus apóstoles y fueron perseguidos por la iglesia del imperio para ser destruidos, y toda la historia está ahí. Por eso en Apocalipsis vemos a la mujer que está sobre la bestia, y la bestia es todo el régimen político, pero esa gran iglesia que está sobre la bestia, esa mujer que representa una gran iglesia popular y que tiene en su mano la copa de sangre de los santos del Altísimo y se emborracha con ellas, se apasiona para perseguir a la iglesia de Dios y destruirla. La iglesia de Dios a través del tiempo ha recibido muchos ataques, pero el enemigo no ha podido contra ella, porque el Señor Jesús dijo, y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. En otras palabras dice, y la puerta del Hades. Otros dicen, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque infierno es hueco, vacío, tumba. Y Hades es panteón. Las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la congregación de Dios. Hoy podrá ser perseguida y asesinado a las personas, pero van a resucitar para vida eterna. Así que la muerte no puede estar en contra de la vida, cuando la vida decide dar vida. Y Jesucristo es la vida, el camino, la verdad y la vida. El Padre lo envió para que nosotros le reconozcamos en todos los sentidos. Bien. ¿Continuamos? Voy a leer 2 versículos más que dice así: vivir como siervos de Dios. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Amén. Amén. Aquí vamos a recordar lo que el apóstol Pablo dice en referencia al versículo que nos leyó Marla. ¿Puedes leer el primer versículo, por favor, Marla? Dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Ahora vayamos, pues, a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional.
No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, si somos sacerdotes, ¿qué sacrificio vamos a hacer? Si somos sacerdotes, ¿qué sacrificio vamos a hacer? Vamos a sacrificar nuestros cuerpos. Vamos a abstenernos. Vamos a sacrificar nuestros cuerpos porque este es nuestro culto, nuestro sacrificio racional. Culto significa sacrificio. Es nuestro sacrificio racional. Es nuestro sacrificio bien pensado. Entonces, esto significa naturalmente que si este es nuestro sacrificio bien pensado, tenemos que transformar nuestros pensamientos. Es justamente lo que estamos haciendo cuando decimos, es una memoria de reacción y hay que cambiar. Hay que cambiar la información de esa memoria para que reaccionemos diferente. ¿Qué estamos haciendo? Primero, detente, no reacciones. Ponemos en sacrificio nuestro cuerpo. Y luego, después de eso, ¿qué hacemos? Le damos vida a un pensamiento nuevo, pues andamos en novedad de vida, pues nos hemos comprometido públicamente para obedecer a Dios y andamos en una vida nueva, renovados. Pero está este sacrificio que yo como sacerdote tengo que hacer en mi templo, en mi cuerpo, para cambiar, para romper con el defecto de carácter, para romper con la amargura del corazón. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Así, aquí está. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. ¿Qué está diciendo aquí? Que aunque vivimos en un cuerpo físico, nosotros no andamos conforme al instinto natural, sino que tenemos gobierno del instinto para hacer la voluntad de Dios. Porque nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad, comprobando para ver si estos pensamientos provienen de Dios o no. Así que andamos conforme la verdad de Cristo. No es mi verdad, es la verdad de Dios, es el camino de Dios. Así que de esta manera el apóstol Pedro nos dice una cosa concreta, porque le está hablando a un pueblo que ya sabe, pero Pablo que le habla al pueblo ignorante como yo, entonces me explica qué significa ser un sacerdote dentro del pueblo de Dios. Es el que hace el sacrificio personal, como un culto limpio, santo, agradable a Dios, porque este es mi sacrificio bien pensado para Dios, transformando mi manera de pensar y no viviendo conforme a esta sociedad.
Y es ahí donde viene el cambio. Es ahí donde viene el cambio. Es ahí donde somos diferentes al común denominador de las personas, aunque ellos consideren que somos parecidos. Pero no, somos diferentes. Bien. ¿Qué hora tenemos, Marla? Son faltan 7 minutos para que termine la reunión. O sea, Bien. 8:53. Bien. Vamos entonces con otro versículo. A ver, no, vuélveme a leer esos versículos, por favor. Creo que quedó algo pendiente ahí. El segundo versículo nos habló del primero. El otro decía así: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Amén. Amén. Las personas pueden hablar de nuestro pasado. Y nuestro pasado es vergonzoso y oscuro. Por lo menos el mío, sí. Es vergonzoso y oscuro. Pero ese pasado, Dios lo perdonó y Él me dijo, a través de su santa palabra, que su sacrificio espiritual limpiaría mi conciencia de toda obra muerta. Es decir, limpiaría todo mi pasado de mi conciencia. Por lo tanto, yo ya no tendría que sufrir por el pasado porque Dios ha limpiado mi conciencia. Así es que no sufro por el pasado. Pero las personas, el mundo, siempre recuerda el pasado porque no soporta ver que uno esté avanzando en la vida. Avanzando según ellos, ¿no? Según ellos, porque para nosotros avance no es la situación material. Para nosotros avance es el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. Esa es la labor de nuestro éxito, es la piedra de nuestro éxito, el acercarnos a Dios, el crecer, el aprender a vivir en paz y en justicia y en misericordia y en amor de Dios. Pero el mundo siempre va a estar hablando de nuestro pasado. ¿Te acuerdas que lo que me decías? Por eso te odio, por eso te aborrezco, porque tú eres esto, eso. No, eso está en la mente de esa persona, pero no está en mí. Cuando llegue el día de la visitación, dice, ¿no? ¿Quién les va a visitar Dios? Les va a abrir los ojos. ¿Y qué van a ver? A un hombre y a una mujer diferentes. Por eso cuando aquella amiga me hablaba y frustrada me decía, es que sigo siendo una prostituta. Y yo le dije con todo mi corazón, no digas eso de ti. Ese es tu pasado, no tu presente. Ni tu futuro tampoco. No lo vuelvas a repetir. No conmigo, por favor. Si tú no le haces caso a Dios, si tú no aceptas el perdón de Dios, es tu problema. Pero si tú aceptas el perdón de Dios, deja de hablar así. Tú no eres esa persona, tú eres una nueva persona, compréndelo, grábatelo en tu mente. Aunque las personas que hayas tenido relaciones, y no me importa quién sean, te marquen por tu pasado. Dios no te marca por tu pasado. Dios te marca por este presente hacia el futuro para que andes en novedad de vida, no para que estés atorado en tu pasado. No vuelvas a decir eso, por favor. Si verdaderamente quieres ser hija de Dios, deja de pensar así y aprende a pensar como lo que eres, hija de Dios, llamada para ser limpia y para seguir un nuevo camino
y no para regresarte a ese mundo de podredumbre donde estabas. ¿Entiendes eso? Si entiendes eso, tu pasado no te va a hacer daño, aunque hablen lo que hablen quien lo hable. Pasado el tiempo, ellos hablarán de tus buenas obras, porque Dios les va a abrir los ojos. Si tú sigues el camino de Dios, ellos van a ver tus buenas obras, la manera en que tú te comportas. Y sabrán que eres una amiga, que eres fiel a Dios y que ya no eres la misma persona de ayer. Pero eso lo sabrán con el tiempo. No trates de tapar las bocas ni le tengas miedo a tu pasado. Ese pasado está muerto. Por lo menos para ti debe estarlo. Que si lo está vivo para el mundo, porque el mundo es del diablo y quiere hacernos destruir y quiere hacernos sentir mal, pues que el mundo se quede con sus bichos viejos. Pero yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Pésele a quien le pese. Y yo haya sido lo que haya sido, no lo soy hoy. Y eso es lo importante. Y tú tampoco lo eres. Y eso es lo importante. ¿Sí? Pues bien. Gracias. Ahora sí, pues vámonos. Vamos a terminar dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de amarle, de glorificarle, de exaltarle y que nos ayude a hacer sacrificios personales para mejorar nuestras vidas. A Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Marla. A ustedes.